Buen día, feliz año también. Creo que todos los que van a pasar acá en este mes de enero hay que decir feliz año. Y es un poco raro, ¿no? Pasaron 11 días de enero y sucedieron un montón de cosas. Pero qué lindo que la iglesia está junta, está unida, que seguro más de uno me puede decir que qué lindo tiempo de adoración, de alabanza como iglesia, no solamente individual, sino todos juntos. Qué lindo ver a la iglesia poder compartir, poder orar por aquellos hermanos que la están padeciendo. Pero qué lindo que la iglesia está junta. ¿Amén? Así que hoy quería compartirles una palabra que cuando uno titula un devocional, un mensaje, es como difícil porque tenés que resumir capaz todo el mensaje en un título y a veces es complicado. Y un título que ahí lo pueden ver en pantalla cuando lo pongan es que el fin no justifica los medios. A veces capaz han escuchado la frase al revés, como el fin sí justifica los medios. Y esta frase es un poco, el lenguaje de nosotros sería, nosotros tenemos un lugar a donde llegar, una meta, algo que queremos, y no importa el cómo lo hacemos, sino que importa que lleguemos a la meta. Y creo que esta frase muchas veces nos ha chocado o la hemos vivido, y creo que cuando estaba meditando en qué compartir hoy, se me venía un mensaje, empecé a orar y Dios después en el tiempo, en el día de la semana me dijo, no es por ahí. Y venía pensando en esto. Este año es un nuevo año que comenzamos y todos tenemos metas. Todos seguramente, obviamente el calendario cambió, del 31 al 1 pasaron 24 horas y todo siguió lo mismo, hay que seguir trabajando, hay que seguir con las responsabilidades, pero a veces nos ponemos metas. Y creo que en este año todos tenemos metas, y no es algo malo, es algo bueno porque todos tenemos proyectos, queremos hacer cosas y las vamos a lograr. ¿Amén? Pero es importante el cómo llegamos ahí. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, ministrando nuestros corazones, que este mensaje pase por nuestra mente, por nuestro corazón y transforme nuestras vidas, Señor, porque tú eres el único que puede transformar. Señor, te pedimos tu dependencia, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos abraces, Señor, y gracias por este tiempo que podemos compartir y predicar tu palabra libremente en este lugar. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí como ven esa frase y esa imagen del fondo, es un filósofo conocido llamado Nicolás Maquiavelo. Fue italiano y esta persona se la conoce porque cuando alguien hace una barbaridad, dice, este es medio maquiavélico. No sé si alguna vez escucharon ese término. Esta persona es maquiavélica, es como macabra, es como mala. Y a esta frase del fin justifica los medios, se le atribuye a él. Porque él creía en el ámbito político que no importa lo que hay que hacer. O sea, importa el fin, importa que no haya pobreza en una nación, importa que las personas estén bien, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y muchas veces en la historia de él y por los libros que ha escrito, han sucedido muchas guerras, muchas dictaduras, porque, claro, puede haber pobreza en una nación, pero si eliminamos todos los pobres, no vamos a tener pobreza, pero van a ser todos asesinos. Entonces, él decía, bueno, pero el fin justifica los medios. Cuando estemos en el fin, cuando no haya pobreza, bueno, estamos bien. ¿Por qué? Porque los medios, bueno, no fueron los mejores, no fueron los más buenos, los más correctos, los más morales, pero importa llegar al fin porque el fin justifica los medios. Y hay una escritora que me encanta, que se llama Nancy Pearcey, que hay un libro que escribió que se llama Verdad Total, que ella dice que un cristiano, vamos a leerlo para no parafrasearlo, pero dice, si los cristianos no influyen en la cultura terminará moldeando a los cristianos.
Y creo que esto es importante porque nosotros venimos de una cultura, todos hemos nacido en distintas culturas, capaz en Argentina, en Buenos Aires, pero venimos de una familia particular. Entonces es importante entender que tenemos la cultura del reino. ¿Amén? Entonces es importante meternos en la cultura, pero no que la cultura nos moldee a nosotros. Y creo que para el caminar cristiano, el fin no justifica los medios. Para Dios es importante el cómo llegamos a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios puso en nuestros corazones. Es importante el camino que transitamos. Y hay una historia que hoy quiero compartirles, que está en 1 Samuel capítulo 27, y un poco para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel quería un rey, exigía un rey, queremos ser como las otras naciones. Y por más que Dios no era el plan original, Dios lo permite y les pone un rey, el primer rey, Saúl. Después de este rey, cosas que Dios no fue compartiendo con él, cosas que se equivocó, Dios pone a otro rey y lo unge a David, al famoso rey David. Y David, cuando Samuel, el profeta Samuel lo unge, él esperó muchos años para ser rey. No es que, claro, uno lo lee en la Biblia y dice, bueno, pasaron 2 capítulos, un par de hojas y fue rey, pero no hay un consenso en cuanto a los años, pero se dice que el rey David fue ungido a los 15 años, entre 15 y 16, y esperó entre 16 a 18 años para ser rey. Un montón, ¿no? Un montón de años. Y en esos años, en los principios, el rey Saúl se encendió en ira, en orgullo, porque él era el primer rey de Israel. Y no podía haber otro. Él no quería. Había una frase que cuando iban a la guerra, que decía que Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Dice que el rey Saúl se encendió en ira y juró en su corazón destruir a David. Entonces David, ¿qué hizo? Empezó a huir del rey Saúl. Y hay una historia que a mí me impacta y por eso quiero compartirla para nuestros corazones, porque también es para mí, ¿no? Para el mensaje a veces yo siento que estoy hablando, pero que es para mi corazón también, porque muchas veces esta frase la tomamos por alto, pero en nuestra vida queremos aplicarlo. Y el rey David, después de muchos años siendo perseguido, el capítulo 1 de Samuel, capítulo 27, dice así, y con todo David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlos. Y antes de entrar en los puntos que hoy quiero compartir, es entender un poco esta historia. Por eso también hice el contexto, porque es uno de los capítulos más difíciles entre los comentaristas y la persona que han estudiado esta parte, porque a veces nos cuesta medir lo que David hizo en este momento, porque a veces vemos los resultados de David y decimos, está bien lo que hizo. ¿Por qué? Por los resultados. Y a veces nos pasa a nosotros, bueno, esta persona hizo esto y está bien por los resultados. Y de fondo empieza a sonar esa frase, el fin justifica los medios entonces. Y nosotros vemos en esta historia algo importante, es que David estaba cansado de ser perseguido. Ahora vamos a entrar a más profundidad, pero David estaba cansado y buscó un momento de paz. ¿Está mal la paz? No, claro que no. Es correcto buscar la paz, pero él quiso buscar la paz ¿a qué costo?
David había derrotado a Goliat, que él venía de Gat, del pueblo filisteo. Y David, cuando está cansado, dice: huiré a la tierra de Gat, a terreno enemigo. David quería paz consigo, quería tener paz, quería dejar de ser perseguido. No es algo malo eso en sí, pero David quería dejar de ser perseguido y fue a una tierra enemiga a buscar de paz. Y Saúl dejó de perseguirlo, pero esa paz tiene un costo, tuvo un costo. Y lo primero que quiero que veamos es que cuando estamos cansados y queremos buscar el fin sin importar el medio, empezamos a no depender de Dios. Y cuando estamos cansados tenemos que crecer en dependencia de Dios. Amén. El cansancio emocional puede llevarnos a no depender de Dios. Algo que me encanta de David es que capítulos anteriores dice la Biblia que él consultaba a Dios. Él iba a los profetas, iba a buscar ese mensaje, ese consejo y consultaba. Y hay un capítulo en particular que no lo voy a leer entero, pero sí, 1 Samuel capítulo 23, dice 6 veces que David consultó a Dios. Imagínense, David consultaba a Dios. Cada movimiento que David hacía, consultaba a Dios. Señor, tengo que ir para el norte, estos enemigos me vas a entregar, estos enemigos les vamos a ganar, ¿cómo tengo que hacer la estrategia? Y David consultaba a Dios. David tenía un corazón conforme y consultaba. Pero así también como puede pasarnos a nosotros que a veces consultamos y nos empezamos a cansar porque vemos una meta, vemos algo que Dios nos habló y a veces no llega, a veces tenemos que pasar un poco por el camino y nos cansamos y queremos llegar a la meta y empezamos a no consultar a Dios. Y este capítulo de 1 de Samuel 27 dice David que dijo en su corazón: iré a buscar paz. Este capítulo, algunos comentaristas, algunos teólogos lo dice la decisión sin Dios. Porque en los otros capítulos anteriores vemos cómo David consultaba, como dije antes, en el capítulo 23, 6 veces o 5 consulta David a Dios. Y de repente, cuando David quiere buscar paz, dice que David dijo en su corazón. Así que cuidado con lo que razonamos en nuestro corazón. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón y, ¿qué más? Perverso, más que todas las cosas. Y no es que Dios nos creó malo, no es que Dios nos hizo así malos, sino que el pecado que moró en nosotros nos hace a veces razonar cosas para justificar a dónde queremos ir. David quería paz, no está mal tener paz, pero ¿a qué costo? ¿En tierras enemigas? ¿Llevando a su familia? La paz la consiguió, pero hoy quiero resaltar que a veces cuando somos perseguidos por un Saúl, no quiere decir que Dios no nos va a dar paz. A veces que cuando somos perseguidos por un Saúl en nuestras vidas, significa que estamos caminando hacia el lugar correcto. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que en medio de la dificultad, un Dios que en medio de todas las diversidades que podamos tener, de todas las dificultades que pasamos en la vida, Dios está con nosotros y nos da paz. Nos da paz. Jesús le dijo: la paz que yo les doy no es como la da el mundo. No es como la que buscó David. No es como la que buscó David en tierras enemigas. La paz que Dios da es en medio de la dificultad. Yo me imagino a Jesús cuando les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Claro, uno lo lee y permíteme imaginar, ¿no? Porque yo digo, imagínense que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, y se quedó ahí. Yo imagino a los apóstoles ahí, a los discípulos como, la que vamos a pasar. Porque todo lo que Jesús había dicho en ese momento, todo pasaba, todo ocurría. Jesús hablaba y se levantaban los muertos, sanaban enfermos. Entonces salió de la boca de Jesús y dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Pero no termina ahí, sino que dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Debemos depender de Dios. No debemos buscar lo que nuestro corazón o lo que nuestra mente razona con términos humanos, con sabiduría humana. Dios tiene una sabiduría total. De Él proviene la sabiduría. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, a veces no está mal que un Saúl nos persiga. No está mal si nos viene persiguiendo hace años. No está mal buscar la paz, sino que está mal no consultarle, no depender de Él, no decir, ¿a dónde querés que vaya, Señor? ¿Qué querés que haga? Vos me prometiste este llamado, me prometiste esta palabra, pero mientras estemos caminando hacia ahí, ¿hacia dónde vamos a ir? Dame esa paz, te pido la paz que tú prometiste. Y debemos depender de Dios constantemente. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, debemos depender de Dios cuando un Saúl nos persigue. No cuando ya pasó eso, ya pasó la dificultad, ya pasó el problema, o bueno, después voy a depender y consultar a Dios cuando todo esto pase. Hay algo que hemos podido ver en la Biblia constantemente, es que Dios está en el fin, Dios está en las promesas cumplidas, Dios está al final del camino, pero Dios también está en el medio. Dios también está en el camino. Dios no es un Dios que juega arriba, bueno, a ver qué hacen mis hijos, les envío una pruebita. No, Dios está con nosotros. Podemos dar miles de ejemplos. Los amigos de Daniel en el horno de fuego, Dios estaba con ellos. Dios no es un Dios que, bueno, en la dificultad te voy a ver qué haces. No, Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios personal. Dios está con nosotros y debemos buscarle cuando tenemos a nuestro Saúl persiguiéndonos. Cada uno tenemos uno seguramente. Cada uno sabrá, cada uno meditará en su corazón. ¿Qué es eso que hace años? El 2025 terminó, el 2024 terminó, pero capaz son Saúles que vienen hace años. Y esos Saúles capaz no van a frenar este año, pero sí Dios prometió paz para el camino de este 2026. ¿Amén? Amén. Lo segundo que encuentro es que debemos crecer en comunión con los hermanos. No debemos aislarnos. David fue una persona que consultó a los profetas y estaba constantemente con ellos, pero también tenía a su amigo Jonathan, el hijo de Saúl, que muchas veces cuando lo quería matar, Jonathan le decía, mirá, te voy a dar una estrategia para que escapes, cuando te tire una señal, va a ser la señal para que escapes. Y él tenía un amigo, no estaba caminando solo. Pero conforme fueron pasando los años y David empezó a ser perseguido más constantemente, se empezó a aislar, se empezó a juntarse con otras personas. Y algo que encontramos en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres delante de él. 400 hombres. No está mal compartir con gente afligida, no está mal, debemos ser luz. Una de las visiones, uno de los principios de la iglesia es ser una iglesia influyente que refleja a Cristo, que sea luz, que restaura valores y debemos estar con ellos. Pero otra cosa es consultar, caminar con ellos. Y dice la palabra que ellos eran 400 hombres afligidos de espíritu. Y David era líder de ellos. Y no es algo malo en sí. El tema es que David empezó a caminar, empezó a consultar con ellos.
Estos son capítulos antes del capítulo 27. Vemos que David después va a Aquis con 600 hombres, lo más probable es que se multiplicaron. Pero debemos tener comunión con los hermanos. Algo que encontramos en la iglesia de UVM y lo hemos repetido muchas veces es que somos familia. Y no es simplemente un lema que queda lindo, que suena hermoso, que es para atraer más gente, sino que todo lo que hemos venido a este lugar sabemos que somos una familia. Con cosas buenas, con cosas malas, pero acá nos ayudamos entre todos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos pecados, todos tenemos saúles que nos persiguen, pero queremos caminar juntos. Una de las cosas que Jesús cuando vino y les enseñó a orar, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Jesús siempre buscaba la comunión, no solamente el individualismo, no solamente el estar solo, Dios es Dios mío, papá mío, sino que Él buscaba, somos una familia. Y una de las cosas que encontramos en esta historia es que David empezó a caminar con estas personas y tenía 400 hombres, pero David estaba solo. Porque la soledad es mucho más profundo que simplemente estar rodeado de gente. Puedes tener familia, puedes tener hermanos, puedes tener hijos, puedes estar rodeado de gente, pero puedes sentirte solo. Puedes sentir personas que no te acompañan, personas que no tienen tus valores, personas que no tienen tus principios. Y es importante, hermanos, que podamos caminar juntos como iglesia. Tenemos en la iglesia de UVM tenemos personas que aman al Señor, amigos que nos confrontan, que dejan todo por el Señor, que aman al Señor, que lo buscan. Tenemos personas a donde aconsejar, a los pastores, a todos los pastores que están acá, amigos que aman al Señor, y no debemos caminar solos. No debemos caminar solos. Quizás Dios te llamó a un pastorado, a un evangelismo, lo que fuese. Pero déjame decirte en esta mañana que ese fin no es para que estés solo. Ese fin no tenés que llegar solo. Porque Dios está con la iglesia, Dios trabaja en la iglesia. Algo que el enemigo se ha encargado por años es de meternos en nuestra cabeza, de luchar en contra de la iglesia. Y algo que me duele en el corazón es cuando escucho a veces a amigos de cuando nos preguntan con Tuti de otras iglesias o personas de afuera que hablan de la iglesia como algo bueno, la iglesia tiene que cambiar, como algo que están afuera, algo que no les pertenece, algo que no son parte. Hablan como de la iglesia como una institución que está fuera de ellos. Pero hermanos, amados, somos la iglesia, estamos dentro. Cada uno de nosotros pertenecemos a un cuerpo. Si tenemos un problema, somos parte del cuerpo, somos parte, tenemos algo que solucionar. Es como el matrimonio. Algo que hemos visto hace poco en el grupo de conexión de matrimonio no es, Agus tiene un problema, Tuti tiene un problema que solucionar, sino que no, yo soy su esposo y como familia tenemos un problema que solucionar. Y a veces tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje. Como iglesia tenemos cosas que solucionar. Y una de las cosas fundamentales es no caminar solos. ¿Es importante llegar al fin? Sí, pero es importante los medios. Y en el caminar hacia esas cosas que Dios nos llamó, es importante caminar con la iglesia, es importante caminar con los pastores, es importante pedir consejo, consultar, pedir ayuda, decir, con esto no puedo. Hace años que un Saúl me viene persiguiendo y estoy cansado. Estoy cansado. Y creo que es importante pedir ayuda, pedir consejo, porque hay una iglesia que quiere abrazar, que quiere acompañar, que está presente. Como recién lo hicimos, oramos y estamos con ellos. Así que es importante crecer en comunión. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Casi todos seguramente conocemos
los canales, viste, ahí, naturaleza, que comen. Y los leones como que, viste, que esperan a que la presa esté sola. No es que simplemente ataca cuando está en manada. Y esto es un claro reflejo de eso. No debemos aislarnos porque el enemigo está ahí buscando a quién devorar cuando nos aislamos. Y no solamente físicamente, sino también en nuestro corazón, cuando empezamos a decir, no, la iglesia como algo fuera, sino que debemos ser sobrios, como dice la palabra, y caminar en comunión. Lo tercero que encuentro en este capítulo es crecer en su palabra. Primera de Samuel 27:1 dice, seré yo muerto en manos de Saúl. Dios lo había ungido como rey a David. O sea que David no iba a morir. Él lo tenía presente. Pero hay veces, hermanos, que cuando estamos cansados de que un Saúl nos persiga, empezamos a creerle más al enemigo que a las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. A veces empezamos a escuchar más la voz de los demás, la voz de la economía de Argentina, la situación del país, la situación que nos rodea. Empezamos a escuchar otras voces y empezamos a dejar de escuchar lo que Dios nos habló a nosotros. Y David dijo, seré yo muerto. Y el profeta lo había ungido a David como rey. Ese era lo que le esperaba. Y una de las cosas que debemos depender es de su palabra. El cansancio hace que creamos en otras palabras. Aquis, en el versículo 12, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo, siempre mi siervo. Ese no era el fin de David, ese no era el propósito de David. David era rey de Israel. Y el rey de Aquis le dice, será siempre mi siervo. Hay dos palabras acá, o creemos una o creemos la otra. Y en esta mañana, una de las cosas que aprendo de este capítulo es que debemos escuchar la palabra y depender de lo que Dios nos ha prometido a nuestra vida, a la iglesia. Amén. Cuidado con las palabras que escuchamos. Cuidado con las cosas que nos dicen, con el razonamiento humano, con las cosas que piensa el mundo, con la cultura del mundo, con la cultura de la sociedad que te dice, sí, el fin puede justificar los medios. No importa cómo logras las cosas, importa que llegues. Y no me alcanzaría el tiempo para explicarles lo que la palabra de Dios es para nuestras vidas. A mí me encanta ver cómo la palabra de Dios llegó a nuestras vidas, cómo la Biblia es un libro que no hay otro igual. No hay otro libro como la Biblia, no hay otra palabra como la Biblia. La historia lo demuestra. Me encantaría poder explicar un montón de cosas, pero cada uno también lo sabe, lo vive. La palabra no es una historia simplemente que se escribió hace miles de años. La palabra está viva, está vigente. La han escrito muchos autores en distintos continentes a lo largo de muchos años. Tiene más de 60.000 referencias, concordancias con personas que no se hablaban, no tenían WhatsApp, no tenían computadora, no tenían mail. Y la palabra tiene un solo mensaje, que es Dios viniéndonos a rescatar, viniéndonos a ponerse en medio nuestro, viniendo a la tierra para estar con nosotros, como lo dice en primer capítulo de Juan, para habitar entre nosotros, para hacerse carne, para no solamente decir todas las cosas de arriba, sino que Dios padeció cada una de las cosas que nosotros podemos pasar. Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros y Él no es algo que no sabe de lo que estamos hablando. No es que Él no sabe de los Saúles que nos pueden perseguir. Él los experimentó en carne propia. Por eso la Biblia, hermanos, es el libro que Dios nos dejó. Es el libro que con mucho costo, con mucho sacrificio nos ha llegado.
Debemos tomarle importancia. No importa si lees 10 capítulos, no importa si lees un versículo. Lo importante es que en tu corazón puedas creer en esas palabras. Hay hermanos que en China son perseguidos y tienen un papelito. Tienen un papelito de Proverbios, un papelito de Juan. Y con ese papelito ellos lo creen en su corazón. Porque ese papelito les dice que el sacrificio que están haciendo, el sufrimiento que están padeciendo, todas las dificultades que tienen, un día va a llegar un fin, que es el fin que todos esperamos, porque tenemos fines, tenemos metas acá, tenemos proyectos personales, pero hay un fin más importante que es a dónde vamos a ir. De cada 100 personas mueren y es importante decir a dónde vamos a ir. Y estas personas que tienen un papelito, un fragmento de la palabra, ellos lo creen en su corazón y dicen, hay un fin que me espera. Hay un fin al sufrimiento. Y en este caminar, en este camino, en este medio, como sería la frase, la voy a transitar con Él. Debemos creer en su palabra. Hay una frase de un filósofo francés, Voltaire, capaz los han escuchado. Hay una frase popular que capaz no está textualmente que él la dijo, pero él dijo, en 100 años la Biblia dejará de existir. Y es increíble que después de su muerte, Sociedades Bíblicas de Ginebra, si no me equivoco, han impreso más de 10.000 Biblias en su casa. Esta persona dijo que la palabra de Dios iba a dejar de existir porque era un libro antiguo, era un libro místico que habla, no se lo entiende por el lenguaje. Y hoy vemos cómo la palabra de Dios ha transformado miles de vidas y ha transformado y nos transforma constantemente. Debemos crecer en la palabra de Dios cuando tenemos ese Saúl que nos persigue. Amén. Este año vamos a tener muchas metas y está bien proyectar, está bien planificar, está bien tener sueños. Buscamos a eso, buscamos a Dios para que diga qué querés para este año. Pero es importante el medio, es importante que los sueños, las metas, los proyectos los transitemos dependiendo de Él como el punto 1, creciendo en comunión como el punto 2 y creciendo en dependencia de su palabra como el punto 3. Dios está en el fin, como dije antes. Dios está en las promesas cumplidas. Eso, sépanlo, hermanos. La Biblia lo respalda. Dios está en los sueños cumplidos. Dios está en las promesas que Él nos dijo, ya sea en los llamados, en los sueños, pero Dios también está en el medio. Mientras ese fin capaz no llega, mientras ese sueño o ese emprendimiento, ese trabajo, esa promesa, la esposa por quien estás orando, la novia por quien estás orando, la familia, el hijo por quien estás orando, cada uno tiene ese fin, cada uno está pensando en ese fin, pero Dios también está en el medio. Amén. Y por último, ahí no sé si está el video, los últimos final, pero yo no sé cómo estás. Capaz estás como el rey David cansado, capaz estás como David a sus inicios, que consultaba a Jehová, consultaba a Dios por todo, consultaba si tenía que hacer esto, si tenía que caminar. Hoy no sé cómo estás, pero hay una palabra de Dios que dice que Él es como el alfarero y nosotros el barro. Y Dios sabe cuál es nuestro fin. Cada uno tiene un propósito de Dios en su vida y Dios nos empieza a moldear. Y capaz estamos en los inicios, capaz Dios nos agarra por pedacitos, nos agarra con lo que apenas llegamos, capaz dolidos, cansados. Capaz otros están ahí a medio hacer. Si fuéramos un vaso estaríamos a la mitad y formados. Pero no importa cómo llegues a Dios, lo importante es que confiemos en Él, confiemos en que Él es el alfarero y nosotros el barro. No, el barro no le explica al alfarero, bueno, tenés que hacer esto, sino que el alfarero ya conoce. Así que
Te invito ahí los últimos minutos a que te pongas de pie y como dije, no sé cómo has llegado, no sé en qué faceta estás. Cada uno sabe, cada uno se conoce su corazón. Y quiero hacer en este minuto que queda, capaz no puedo hoy hacer el punto 1, que busquemos a Dios, no puedo hacer el punto 3, que empezamos ahora a leer la palabra, pero sí como iglesia podemos hacer el punto 2. Podemos orar los unos por los otros. Podemos decir, sí, estoy cansado, necesito que ores. Capaz no hay que dar detalles, no hay que explicar, no hay que decir, no, necesito orar por esto. Si quieren, háganlo, hay libertad. Pero hoy, esta mañana, sentía en mi corazón, mientras estaba abajo, de poder compartir las cargas, de decir estoy cansado, de poder crecer en comunión, de que no sea simplemente algo teórico, sino por pocos minutos que sea algo práctico. Y yo te invito ahí que cierres los ojos, no importa alrededor, pero que si hoy estás cansado, si hoy estás afligido, si venís con tu Saúl hace años y ya el 2023, 2024, 2025 y en este inicio de 2026 te viene persiguiendo, yo te invito a que si estás ahí, que levantes tu mano, que seas valientes y que levantes tu mano. Somos la iglesia, todos tenemos. Y que podamos orar los unos por los otros. Si capaz los líderes, los pastores que puedan abrir los ojos y ir y abrazar, que puedan orar, que podamos juntos como iglesia llevar las cargas de los unos a los otros. Todos tenemos Saúles, todos tenemos cosas que venimos persiguiendo, que nos vienen persiguiendo y queremos paz y queremos ese fin, queremos el fin de la paz. Pero a veces no nos importa el medio y lo buscamos a toda costa. Así que, Señor...